Bien, ¿qué vemos allí? Plátano, avena, fideos, ¿no? Hechos de trigo, eh, papa, etcétera, cereales, los llamados cereales. ¿Qué son? Son alimentos que contienen gran contenido de glúcidos o llamados también carbohidratos, hidratos de carbono o azúcares. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a aprender sobre los glúcidos o carbohidratos. Antes de eso, no olvidar que estamos hablando de una molécula, o mejor dicho, biomolécula orgánica, así como estos que vemos en la pantalla. ¿Ya? Todos estos son biomoléculas orgánicas. El requisito para que sea orgánica es que tienen en su estructura al carbono, unidos con otros carbonos o hidrógenos. Y siempre hemos hablado de la pirámide alimenticia, que está basado en carbohidratos, proteínas, lípidos, pero ¿qué son estos? Vamos a ir aprendiendo en cada clase de ellos, ¿no? En la clase de hoy sobre glúcidos, en la siguiente sobre lípidos, etcétera. Muy bien, entonces vamos a empezar por los glúcidos, carbohidratos o azúcares. ¿Qué son los glúcidos? Son biomoléculas orgánicas ternarias. ¿Por qué ternarias? Porque está compuesto de tres. Acuérdense, ternarias porque está compuesto de tres bioelementos diferentes. Cuando vimos aquí, ahí están, siempre están los tres. Acá, por ejemplo, la glucosa está carbono, oxígeno, hidrógeno. Obviamente se van a repetir en diferentes, pero en los glúcidos serán ternarias porque están compuestos de tres bioelementos. Y obviamente en algunos casos habrá otros bioelementos como el nitrógeno, el azufre. Antes, generalmente los glúcidos o azúcares son solubles al agua. Tú echas el azúcar a tu limonada, a tu lechecita y se disuelve todo, ¿no? Es porque es soluble al agua. Generalmente hay algunos glúcidos como la celulosa, por ejemplo, que no lo es, o la quitina. Pero generalmente los glúcidos, justo ahí ven una imagen, ¿no? Son solubles al agua y de sabor dulce generalmente. Muy bien, ¿cuál es la importancia de los glúcidos? ¿Por qué sería importante aprender de ellos? Es que tienen una importancia biológica, ¿sí? Muy, muy, muy valiosa para nosotros. Y una de ellas es que son fuente de energía inmediata, o sea, es el combustible en tu día a día. Es como echarle la gasolina al carro, ¿sí? Sin la gasolina o el petróleo no puede andar, el motor no puede generar o no puede moverse, por lo tanto el auto no anda. Entonces nosotros todos los días le echamos gasolina, ¿no? ¿Cuántos litros? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos gramos? Bueno, va a depender, obviamente, lo adecuado, ¿sí? Vamos a hablar al final de esto un resumen, cuando ya acabemos todo esto, ¿no? ¿Cuánto debo comer de cada uno? Pero ¿qué son los glúcidos? Los glúcidos son estos alimentos que generalmente sirven de fuente de energía inmediata. Y para ellos el ejemplo es la glucosa, ¿no? Ahí está la estructura química de la glucosa. ¿Qué hace la glucosa? Ahí ven de negrito. La glucosa entra a la célula para descomponerse en CO2, en agua, y es así como se libera energía. ¿Ya? La glucosa es el azúcar más importante, es la que está dentro o es la que entra en la célula, es la que se transporta por la sangre, ¿ya? Y lo encontramos pues principalmente en las frutas, en la miel, en las verduras. Acá está una pequeña descripción, ¿no? Por ejemplo, tú te comes un pan. O te comes, tomas tu avena, tu pan con mermelada, etcétera. Eso se descompone, se degrada, se digiere en glucosas. Estos pentágonos que están acá son glucosas de color azul. Luego el páncreas libera la insulina, lo de color amarillito,
Y entonces la glucosa entra a las células, como vimos en la imagen anterior. Entra a las células. Porque acá, miren, acá el nivel de glucosa está alto. Eso no puede ser. En la sangre hay mucha glucosa. Esto debe de bajar. ¿Cómo baja? El páncreas trabaja en ello, libera la insulina es como un mensajero y le dice a las células o estimula que las células atrapen a esta glucosa y la glucosa entra a la célula y ya no va a estar libre en la sangre. Entonces acá vemos una sangre con mucho menos glucosa. ¿Qué hace esta glucosa? O entra a la célula para alimentarla y si hay mucho, entonces se almacena en el hígado en forma de glucógeno. ¿Ya? Eso vamos a ver esta molécula. El glucógeno se almacena en el hígado y también en los músculos gracias a este mecanismo, ¿no? Entonces acá interviene la digestión, luego el páncreas que libera una hormona para regular eso y es así como la glucosa en un momento puede estar alto en nuestro cuerpo después de desayunar, después de almorzar y luego normalmente bajaría. En el caso de las personas diabéticas no ocurre eso porque no producen la suficiente insulina, por ejemplo. Muy bien, vamos a continuar. Justamente lo que les decía hace un rato, ¿no? Toda la glucosa no se descompone, a veces se almacena en el hígado en forma de glucógeno, pero, y eso es otra función de los glúcidos, reserva de energía. Algunos glúcidos se pueden almacenar y constituirse así una reserva de energía, ¿ya? Por ejemplo, la glucosa que estaba en la sangre se almacena en el hígado en forma de glucógeno, perdón, acá en el hígado, en la imagen de abajo, o se almacena en los músculos, también en forma de glucógeno. Entonces, el glucógeno es un glúcido de reserva presente en animales, en hongos y en bacterias. Mientras que el almidón, vamos a ver, el almidón se almacena más bien en tubérculos, como la papa, conocemos, es un tallo subterráneo, las raíces, como en el rabanito, como en el camote, como en la yuca. Entonces, en los animales se almacena el glucógeno, muy bien. Y en las plantas se almacena el almidón, ¿ya? Glucógeno para animales y almidón para plantas. No te olvides, entonces el almidón se almacena en los tallos subterráneos, en las raíces, dependiendo de la planta. En la papa es en el tallo subterráneo, o sea, tubérculo, y en el rabanito, en el camote es en la raíz. Entonces el almidón se almacena en esas células y obviamente cuando tú comes una papa, un camote, estás comiendo un alimento o estás comiendo una raíz, un tallo que va a tener células con abundante almidón. Por eso es un buen alimento, ya que este tiene reservas, cadenas largas de glucosa. Muy bien, otra función, la tercera, para terminar. Los glúcidos, su tercera función sería estructural, o sea, forma estructura, así como una pared está hecha de ladrillos, ¿sí? O la pared celular, estamos hablando de célula, de la célula vegetal, está hecha de celulosa. También de la célula de las algas. Y la celulosa, obviamente, estamos hablando de glúcidos, la celulosa es un glúcido. ¿Está bien? A ver, ¿qué nos dice nuestro científico? Nos viene a dar una información. A ver, atentos, ¿qué dice? Dice, la celulosa es el glúcido o azúcar más abundante del planeta. ¿Por qué? Porque las algas, las plantas están por todos lados. Las algas están en todos los océanos, en todos los mares. Las plantas pues están en la tierra, ¿no? En muchos lugares. Y obviamente las hojas están hechas de células que al final estas células de que están hechas por fuera de celulosa, ¿sí? La madera, todo eso también contiene celulosa. Por tanto, la celulosa va a ser el glúcido más abundante. No estoy diciendo de la sangre es la glucosa, porque es el que lleva el alimento, ¿no? La fuente de energía inmediata, pero a nivel estructural, a nivel es la celulosa. Y si hablamos de el glúcido más abundante de todos en el planeta, es la celulosa, y está en la pared celular. Otro glúcido estructural es la quitina. Miren, ¿dónde está? En el exoesqueleto de los insectos, ahí está. O también formando parte de la pared celular de los hongos. Así como la celulosa está en la pared celular de las plantas, la quitina está en la pared celular de los hongos.
y también está en el exoesqueleto, es decir, en la cubierta externa de los insectos, arañas, etcétera, o sea, artrópodos. Muy bien, vamos a clasificar a los glúcidos. Se clasifican en tres: mono, di y poli. Mono, sacárido. Sacárido significa azúcar. Así que monosacárido es una unidad, por ejemplo, la glucosa, la fructosa. Disacárido es dos unidades. Y poli es varios, poli, varias unidades. ¿De qué? Puede ser varias unidades de glucosa, puede ser varias unidades de N-acetilglucosamina, puede ser varias unidades de fructosa. No nos mareemos con los nombres. Lo importante acá es que mono es una sola molécula, di son dos, poli varias. Y empezamos con los monosacáridos. Están compuestos de una sola unidad, son dulces, ¿sí? Están las pentosas, que están en el ADN, RN, ahorita vamos a ver una imagen, están las hexosas. ¿Por qué pentosa hexosa? Por el número de carbonos. Y estas hexosas está la glucosa, la fructosa, la galactosa, conocidos. Ahorita vamos a ver. Esta es la glucosa, la fructosa y la galactosa. Se parecen bastante, ¿no? Los tres son de 6 carbonos. Lo que les decía hace un rato, la ribosa y la dexosirribosa. Bueno, primero vamos a ver la dexosirribosa. Ahí está. ¿Vieron? De nuevo. Ahí está. Ahí está. Y la dexosirribosa se encuentra, por supuesto, en el ADN. ¿En qué parte? Miren, ahí eso es. Ahí está. Y la ribosa está en el ARN. Ahí está, de nuevo. Ahí está. ¿Ya? Ese es el azúcar. Obviamente, una de estas moléculas se unen con otra, con otra, con otra para formar la cadena larga de ARN. ¿Está bien? Muy bien. Disacáridos significa la unión de dos monosacáridos. Y está uno bien conocido, la sacarosa. Claro, todos los días lo usan, la sacarosa, el azúcar, ¿no? También está la lactosa. La lactosa es la unión de galactosa más glucosa. ¿Y dónde está la lactosa? En la leche. ¿Dónde está la lactosa? En la leche de los mamíferos. La lactosa es un alimento porque está hecho de galactosa y glucosa y ya sabemos que ellos nos proveen energía inmediata. Entonces cuando el bebé toma su leche, a partir de ello va a construir otras moléculas, le va a servir de energía, etc. Entonces ahí está, la lactosa es importantísima. ¿Por qué somos intolerantes? Bueno, eso es una de las cosas que van a investigar, ¿no? Pero cuando nacemos no somos intolerantes a la lactosa, si no, imagínense. Muy bien, acá está la sacarosa, como les decía, es la unión de glucosa más fructosa y es la que está en la caña de azúcar y es el azúcar con la que endulzan todos los días su comida, su, bueno, su desayuno, ¿no? Generalmente, un juguito, etcétera. Muy bien, los polisacáridos, terminamos con esto. Acá están los energéticos y los estructurales. El almidón, el glucógeno, ya habíamos hablado de ellos, son energéticos, proveen energía. El almidón en las plantas y el glucógeno en los animales. El almidón es una cadena larga de glucosas, así como el glucógeno y la celulosa. A ver, vamos a ver. El almidón, ahí está. Cada una de estas unidades, miren, es una glucosa. Entonces el almidón es una cadena de glucosas. El almidón es un polímero o cadena larga de glucosas. ¿Dónde se encuentra? Ya les había dicho, en las raíces, en los tubérculos. El glucógeno, también miren acá, cada una de estas bolitas es una glucosa, o acá hay una ampliación de la cadena acá arriba, miren, ahí está, de nuevo. Y dónde se almacena el glucógeno, ya lo habíamos dicho, en el hígado o en los músculos, ¿está bien? Es una cadena también de glucosas. Y la celulosa también es una cadena de glucosas, ¿sí? Solo que con enlaces diferentes, es beta 1,4, en el anterior es alfa 1,4. Muy bien. ¿Dónde se encuentra la celulosa? Es una cadena de glucosas también y es el glúcido más abundante, ¿se acuerdan? En la pared, acá se ha pelado, ¿no? En el microscopio está acá la imagen, la pared celular de las plantas. ¿Está bien? Muy bien, y por último la quitina, ya le había dicho, está en los hongos, está en el exoesqueleto de los insectos, ahí está una ampliación y ahí está. Es una cadena ya no de glucosa, sino de gluco N-acetilglucosamina. No se complique con los nombres. La quitina está en la pared celular de los hongos y en el exoesqueleto de los insectos. Muchísimas gracias.